Sagrado para todos los cristianos del mundo, especialmente los cristianos católicos. Así que vivamos con mucha fe, con mucha devoción, el inicio de nuestra Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, arriba las ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en este momento mantengan sus palmas hacia arriba y vamos a pasar yo y el diácono bendiciendo sus palmas. Al paso del Redentor.
con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betsaida, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien le pregunta por qué lo desatan, dígale: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban al burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro y le echaron encima los mantos, hicieron que Jesús montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a estos discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa noche, qué hermosa tarde. Hoy nos recuerda este santo evangelio. ¿Dónde se dirigía? ¿Hacia dónde se dirigía el Señor? A Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, nos dice el evangelio que se detuvo al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al llamado Monte de los Olivos, en el monte donde nos describen los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí en ese monte donde el Señor va a orar antes de que sea apresado, antes de que sea enjuiciado, antes de que sea condenado a muerte y que tenga que sufrir en carne propia, de manera brutal, los látigos, la corona, la humillación, la condena máxima que se le podía dar a un ser humano por los romanos en ese tiempo, como era morir en la cruz. Antes de que suceda todo eso, el Señor, nos dice el evangelio, que quiere montar en un burrito y entrar a esa ciudad, no a pie, como lo hacían los peregrinos que iban y caminaban cuando se dirigían al templo. ¿Por qué el Señor decide cambiar esa dinámica? Porque quiere ser visto y porque sabe Él quién es y cuál es su misión. Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el enviado. Y tenía que entrar como lo que Él era, como el Hijo de Dios, como el que venía a liberar al hombre no solamente de una opresión humana del Imperio Romano, sino liberarlo de algo más allá que eso, liberarlo del yugo de la muerte eterna, de la condenación, de la separación que el pecado, en la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos habían condenado a no gozar ya del perdón y del amor de Dios. Cristo viene entonces a inaugurar ese reino
Y ahí entonces Él lo expresa de una manera solemne y entra a Jerusalén, dirigiéndose ahí a la tierra donde tendrá que pasar todo esa historia humana y divina de su pasión, para que las personas levanten los ramos. Y al verlo entrar levantaban con sus ramos, y los ramos de palma significaban salvación, liberación. Significaban, ahora sí, hemos encontrado a alguien que nos viene a liberar. El Señor por eso se deja ovacionar con ese símbolo bello de las palmas, para que quede grabado para toda la humanidad, y ha quedado grabado hasta el día de hoy, en que tal como aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que levantaron sus palmas para reconocer al Señor al entrar montado en un burrito, hoy también nosotros levantemos nuestras palmas de la mente y del corazón para reconocer al Señor. Amén. Amén. Entremos entonces en esta procesión, yo llevando en nombre de ustedes estas hermosas palmas para que se vean, y ustedes con sus palmas pequeñas en forma de Cristo, le damos la bienvenida al Señor en este momento. Cántico de entrada, 395, el Rey de la Gloria, 395. Esas palmas, arriba esas palmas. El Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Podemos poner nuestras palmitas en las bancas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar las lecturas.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabra de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído. Parece que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza? Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo.
témale linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y le dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: Esta copa
es la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál era de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús le dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor de ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como que fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad? ¿Es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin sandalia, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que lo tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: Ya basta. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: Oren, oren, para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Les apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a salir gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él le dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen
basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó el gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él. Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha agregado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó: Si yo se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces tú eres el Hijo de Dios. Él le contestó: Tú lo has dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlos y diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a las turbas: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Se levianta al pueblo enseñando por todo Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo. Al enterarse que era de la juría de decisión de Herodes, se le remitió ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algunos milagros suyos. Le hizo preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes con su escolta lo trató despreciando desprecio y se burló de él y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan.
tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejar libre a un preso. Ellos vociferaron a masa diciendo: Quita a ese, suéltalos, a Barrabás. a este lo habían metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de ponerle en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grito que lo crucificara. Como iban creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó a que le habían pedido, al que había sido encarcelado por revueltas y homicidios, y Jesús se lo entregó a sus arbitrios. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo. Lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo con una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia la mujer y le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justificarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron su ropa y echando suerte. El pueblo estaba mirando, la autoridad le hacía muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús. Acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en el griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegue a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Los que se puedan poner de rodillas, por favor.
el oficial romano, a ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Todavía la muchedumbre que iba acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpe de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo colocó en un sepulcro, excavó en la roca donde habían puesto a que nadie todavía. Era el día de la Pascua, iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea comenzaron acompañado a José para ver el sepulcro, cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos, unos breves minutos. Lo primero que el Señor escogió hacer antes de entregarse por voluntad de Dios Padre a la crucifixión fue desear celebrar la Pascua con sus discípulos. Antes de padecer, ese fue el deseo de Cristo, un deseo que se llevó a cabo. Y decía: porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Y yo creo que algo que podemos hacer nosotros los cristianos católicos en esta noche para iniciar bien esta Semana Santa del 2022 es unirnos a este deseo del Señor de celebrar la Pascua con Él y ser parte de esa celebración de la Pascua. Miren que la Pascua va a ser el culmen de la Semana Santa. Va a ser ese sábado de gloria a medianoche, en la cual entre ya la ida y la caída profunda de la noche y cerca del inicio de ese nuevo día del domingo de resurrección, vamos a poder conmemorar nuevamente la Pascua del Señor que instauró con sus discípulos. Por eso yo quiero invitarte a que, si quieres vivir bien esta Semana Santa, tengas presente en tu mente y en tu corazón este deseo del Señor. Él te invita a ti también. Esta invitación es para cada uno de nosotros, de los católicos cristianos, a unirnos en esta celebración bella que fue el inicio de lo que será la pasión del Señor. El Señor comienza por ahí, comienza alimentando a sus discípulos, transformando la Pascua judía, dándole un nuevo sentido, un nuevo significado. Y es que el Señor ahora toma este tiempo, ese momento, ese lugar, ese espacio para celebrar la victoria. Ya no simplemente una victoria como la celebraban los judíos de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y que Dios los liberó de ahí, los sacó de Egipto y pudieron ser hombres libres nuevamente. Eso era la Pascua. Celebrar la Pascua judía era darle gracias a Dios por la libertad, la liberación de ser esclavos en un país, en una tierra extranjera como era Egipto, y no ser
ya más un esclavo, sino que gozar de la libertad. La mano de Dios estuvo ahí para liberarlo. Ahora el Señor viene a transformar este sentido de Pascua. Ahora es el mismo, el que se ofrece por toda la humanidad. Es Él. Y es ahí entonces donde, en ese ambiente de celebrar, de intimidad, de estar juntos con sus discípulos, en la primera parte de la narración de esta pasión de San Lucas, escuchamos cómo el Señor toma una copa de vino, pronuncia la acción de gracias y dice: tomen y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios en su plenitud. Hasta que venga el reino de Dios en su plenitud. El Señor está hablando de la segunda venida del reino de Dios en la plenitud. Mientras ese reino de Dios viene, entonces estamos llamados a ser parte de esa celebración pascual con el Señor. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracia, lo partió y lo dio, y diciendo dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es toda la humanidad de Cristo, todo el ser, todo el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu, el alma. El cuerpo es el que se da, Cristo se da por completo. ¿Acaso no es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y el primero que lo cumple y lo vive y lo predica y nos lo da es el mismo Señor. Amar a Dios con todo el corazón. Y porque Jesús tenía un amor intenso, en unión íntima, en comunión plena con Dios su Padre, es que se da por completo a toda la humanidad. Y así mismo nos invita a nosotros a ser parte de eso. ¿Ven qué bello, qué hermoso? Todo lo que escuchamos después de la pasión del Señor, que no tengo tiempo para entrar en detalles, uno por uno, detalle por detalle, es anticipado por este darse en plenitud. La muerte de Cristo no fue en vano. La muerte del Señor no fue en vano. Eso es lo que nos quiere decir. No fue en vano el sufrimiento, el despojo, la coronación, el desprecio, la traición. No fue en vano la muerte, no fue en vano la cargar, ser latigado, ser coronado con espinas. Nada de eso fue en vano, al contrario, todo eso fue necesario para que podamos tener el cuerpo y la sangre del Señor como la máxima expresión de su presencia entre nosotros. Amén. Ya el Señor sabía de qué manera se iba a quedar entre nosotros. Pero para llegar a celebrar, para venir a celebrar con el Señor, ojo con lo que voy a decir, Él nos indica cuál es el camino, cuál es la ruta, cuál es el sendero, y es esa pasión del Señor. El discípulo también está llamado a seguir, a caminar y a vivir la pasión del Señor. Lo que hoy escuchamos con mucha atención, lo que hoy reúne a un sinnúmero de católicos cristianos en el mundo entero, no es simplemente la palma la que nos trae hoy acá, no es la palma. Es Cristo, es el Señor el que nos está convocando hoy de una manera única
y especial para dedicarle esta semana de una manera intensa, cercana, profunda. Por eso, mis queridos hermanos, ¿qué podemos hacer para vivir lo que llamamos la Semana Santa? Pregúntese, ¿cómo voy a vivir yo a partir de esta noche hasta el próximo domingo de resurrección, esta Semana Santa? Un pequeño recordatorio. Cuando los que ya somos adultos todavía vivíamos en nuestros países de origen, ¿cómo vivíamos la Semana Santa? Con piedad, con temor, con respeto, con dedicación, con disponibilidad. Claro, íbamos a la iglesia, participábamos de las procesiones de la iglesia, visitábamos los monumentos, los arreglos, guardábamos el ayuno, la abstinencia en los días marcados y hacíamos penitencia. Hasta en nuestras comidas, nuestros padres, nuestras abuelitas nos enseñaban a privarnos de los manjares exquisitos durante una semana para esperar el día grande de la resurrección. Tengamos mucho cuidado en no caer en la tentación. Escucharon que en la lectura el Señor hablaba de la tentación y les decía, ¿por qué están dormidos? Despiértense. El sueño de la tentación, el sueño del mundo que te tienta a no estar atento a esta semana y evitar la tentación de vivir esta semana como la vive el mundo secular, el mundo que no cree en Dios, el mundo que está alejado de Dios, como una semana más. Ese es el mundo. La persona que está alejada de Dios no reconoce esta semana. Pero si ustedes son de Dios y son hijos de Dios y quieren ser y llamarse cristianos, entonces la invitación es a vivir esa Semana Santa como la vivíamos allá, de una manera única, especial. El hecho de que yo no esté en Nicaragua, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Dominicana, en Cuba, en Trinidad y Tobago, en Aruba, en Venezuela, eso no es ninguna justificación para no vivir de una manera profunda, religiosa, espiritual, mi Semana Santa, a como Dios la manda, a como Dios la quiso, a como el Señor la demostró. Así que los dejo con esa idea y con ese pensamiento y con ese mandato de que vivamos la Semana Santa como debe de ser. Es santa porque está dedicado a lo santo, y el santo por excelencia es el Señor. Démosle entonces a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. En esta ocasión es la Semana Santa de Dios. 0 fiestas, 0 reuniones, 0 de andar en cosas mundanas durante esta semana, donde debemos de rescatarnos, de abstenernos a las borracheras, al alcohol, a todos los vicios, sino que entrar en un sentimiento de arrepentimiento. Si todavía no te dio tiempo de confesarse, corre y busca algún sacerdote bueno y piadoso, como el padre Henry, que tal vez te pueda confesar. Pero te voy a regañar y te voy a decir, ¿por qué hasta ahora? ¿Verdad, diácono? No. Confiésate. Claro, si tienes pecados graves y mortales, busca cómo confesarte. En cualquier parroquia, pero encuentra un lugar, trata de encontrarlo. Segundo, vive y respeta el ayuno del Viernes Santo y la abstinencia. Tercero, reza
y ora una oración importante. No la repitas solo por repetirla, sino que medítala, el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro dice, y no nos dejes caer en la tentación. Entonces ponle a Dios esa oración delante de tu jornada, delante de tus quehaceres, delante de tus proyectos en esta semana, para que no te gane la tentación de no querer vivir esta semana a como Dios te manda vivirla. Tienes la libertad de hacer esta semana una semana santa. Que sea eso entonces lo que la pasión del Señor nos ayude a vivir para celebrar el domingo, claro, con un manjar, con un banquete, la alegría de la resurrección del Señor. Que así sea y que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia de ser obedientes, atentos y seguir la palabra de Él que hoy nos manda. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie, queridos hermanos. Vamos a recitar ahora el credo de los apóstoles, el credo corto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte de cruz. Con confianza en el gran amor del Padre, ofrezcamos hoy nuestras oraciones. Por la Iglesia en la tierra, que Jesús nuestro Salvador nos mantenga fieles y nos guíe por el camino de la verdad. Oremos al Señor. Te rogamos, hoy. Por los líderes mundiales, que encuentren soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, especialmente entre Rusia y Ucrania. Oremos al Señor. Te rogamos, hoy. Por todos los que se preparan para entrar en la Iglesia, que el Espíritu Santo los llene del amor de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, hoy. Por todos los que han muerto en la fe, especialmente en este tiempo de Cuaresma, para que se alegren con los ángeles y los santos en el cielo. Oremos especialmente por Alcides Brignoni, recién fallecida Benigna Tejera Campos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los miembros de las Fuerzas Armadas, nuestros socorristas, los enfermos, las intenciones que están escritas en el libro de oraciones y las que llevamos en el corazón. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cántico de ofertorio 683. Te ofrezco, Señor, mi vida. 683. Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar. Te ofrezco, Señor, mi todo, en este humilde cantar.
todo lo que puedo dar. Acepta, Señor, mi alma, es tuya para salvar. Mi Dios, te doy lo que tengo, es mucho, pero lo doy. Acéptame con amor y con tu gracia me voy. Señor, mi vida me ofrezco ante tu altar. Te ofrezco, Señor, mi todo en este humilde cantar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilos, diciendo sin cesar. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Esta oración del Padre Nuestro que vamos a decir, les invito a que cuando lo recitemos, le pidamos de corazón al Señor que nos libre de las tentaciones, no solamente de aquellos pecados que a veces el demonio viene y nos manda, nos envía, pero también las tentaciones que nacen de nosotros mismos en ir en contra de la voluntad de Dios, al no ser dóciles y obedientes a lo que Él nos invita, a evitar la tentación de que en esta semana no le demos a Dios y sobre todo en el Señor, nuestro Señor Cristo, Jesucristo, su tiempo, su momento. La tentación de no querer venir a los servicios litúrgicos
El Jueves Santo vamos a tener la misa de la institución de la Eucaristía en la noche. El viernes vamos a tener la pasión del Señor nuevamente con la veneración de la cruz. El sábado la vigilia pascual, el domingo la misa de resurrección. ¿Cuál es aquella tentación que tengo que luchar en no querer venir y decir, bueno, es muy noche, ay, muy cansado? Ahí van a estar las tentaciones de querernos quedar sencillamente cómodos en nuestras casas. La tentación de mejor encender la televisión y estar viendo películas, escuchando radio. La tentación de estar frente a un computador toda una noche. La tentación de no querer dejar algún oficio, algún trabajito y dedicárselo este momento, este tiempo al Señor. ¿Ven? Entonces, en esta oración, cuando la digamos, pidámosle al Señor que nos fortalezca la fe y que nos libre y que nos ayude a vencer las tentaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, fraternalmente compartimos la paz unos a otros. La paz. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso hoy ustedes los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Cántico de comunión 569. Señor, te adoramos. 569. Partir el pan en la
Próxima canción 573. Eres tú, Jesús. 573. Algunos anuncios. A partir ya de mañana entra en vigencia la obligación para todos los católicos de la diócesis de Orlando de participar en persona en la Eucaristía los domingos y fiestas de guardar. Ya no tiene validez ver la misa por televisión, Facebook, radio, cualquier medio digital, a menos que sea una persona que tenga una enfermedad crónica que le imposibilite salir físicamente de su casa y unirse a la macrocomunidad. Solamente esas personas quedan bajo la dispensa de la iglesia para poder no asistir a misa. Entonces, cuando uno no viene a misa, uno viola un mandamiento de honrar el domingo, el día del Señor. Y si fue a propósito,
ese no venir a la misa se convierte en un pecado mortal, el cual debe de confesarse para poder restablecer la comunión con la iglesia, poder recibir el cuerpo de Cristo nuevamente y estar absuelto de un pecado más. Entonces ya no tienen validez las misas por todos estos medios que acabo de mencionar, salvo con las personas que padezcan enfermedades de carácter mortal que les impidan venir al templo. Por favor, chequeen el calendario de Semana Santa y Pascua, el cual está detalladamente en el boletín, en la página web y en el Facebook. Durante esta semana no habrá reuniones ministeriales de ningún carácter o tipo, en persona o por Zoom, guardando esta Semana Santa. Los sacerdotes estaremos atendiendo la misa crismal en la Basílica de María Reina este miércoles que viene a las 11 de la mañana. La misa crismal está abierta para todo el público también. La misa de Pascua, al amanecer, habrá una misa de Pascua muy temprano, a las 6:15 de la mañana en inglés, este domingo de resurrección, entre el espacio verde, básicamente donde se celebró el Via Crucis viviente el viernes pasado. Si planea asistir, por favor, traiga su propia silla plástica o cualquier tipo de silla que le sirva para sentarse. La Cofradía Alianza de los Dos Corazones iniciará la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Pueden conseguir los libros con Wanda en el Nartec o la persona que esté representándola esta noche. Y finalmente también para todos les hago la invitación de que si quieren en este año participar en un buen y bonito retiro que le ayude a profundizar un poco más su camino de fe y de conversión, participen en el que se está aproximando, que el grupo de oración está organizando. Ahí en la parte trasera, al salir, hay 2 rótulos, 2 cuadros bien bonitos, para que vean la fecha y puedan participar en un encuentro que se llama Seminario de Vida en el Espíritu, que van a ser aproximadamente entre 6 a 7 sesiones, una vez a la semana. Muy bonitos temas y charlas por diferentes predicadores. Entonces esa va a ser una bonita oportunidad para en este año, después que pase la Semana Santa, puedan participar en este seminario de vida en el Espíritu y así tengan un grupo o un movimiento que les ayude a mantener su fe más aún activa. Pongámonos de pie para hacer la oración final. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Ahora vayamos en paz a servirle al Señor. Demos gracias. Thank you.